Hola, buenos días. Bienvenidos a todos al seminario de RI Open Visio. El tema de hoy es la visión abierta de RI. No sé si... Bueno, la mayoría de vosotros sí que conoceréis a Jack Dangermond, que es el fundador de la compañía. Desde hace 5 décadas venimos trabajando en tecnología GIS y aunque parezca mentira, trabajamos con muchas tecnologías. Y sobre todo, una de nuestras grandes preocupaciones ha sido trabajar siempre en pos de la interoperabilidad, ¿vale? Trabajar con estándares tanto abiertos como propietarios de la industria conforme va evolucionando. ¿Por qué existe RI? Pues como os comentaba, hace 5 décadas se fundó la compañía y el objetivo principal era tratar de comprender el mundo y ayudar a mejorar el mundo en el que vivimos. Es una filosofía muy bonita y la verdad, deberíamos compartirla más también. ¿Cómo se quería conseguir esto? Pues desarrollando un conjunto de herramientas que facilitaran esa comprensión del mundo, que ayudaran a profesionales, a organizaciones, a todo tipo de participantes desde cualquier lugar, en cualquier momento, pudiendo colaborar para hacer esos análisis de cuestiones principales y consiguiendo a largo plazo esa visión abierta de trabajo. Para ello, ¿de qué disponemos? Pues de nuestra plataforma ARGIS, ¿vale? Es una plataforma en la cual vamos a recorrer una serie de productos y estándares con los que trabajamos, con los cuales vamos a poder trabajar desde serie, trabajar con extensiones específicas de producto o incluso mediante servicios que facilitan el acceso a contenidos de alta calidad de manera sencilla, ¿vale? Por todo ello vamos a repasar los 6 puntos principales de la visión abierta de RI, ¿vale? Ahí están implicados tanto los partners como los contenidos y sobre todo vosotros, los usuarios. Los 6 pilares en los que se basa la plataforma RI serían los estándares abiertos, la interoperabilidad tanto de datos como de productos, las iniciativas de Open Data, el Open Source y las especificaciones y APIs abiertas. Y sobre todo la comunidad de usuarios a la que damos servicio y a la que respaldamos. No sé si estáis familiarizados con los distintos tipos de estándares con los que estamos trabajando. En ese link que aparecía al pie del anterior slide, podéis ver todos los estándares con los que trabajamos. ¿Vale? A la hora de trabajar o de hablar de estándares de información geográfica se pueden hacer distintas clasificaciones, ¿vale? Por diferentes tipos de normalización, pero en este caso la forma más sencilla es clasificarlos o bien por formatos, o bien por servicios, o bien por metadatos. Los que lleváis trabajando tiempo con ArcGIS conoceréis que soportamos muchísimos formatos de datos, ¿vale? Aproximadamente más de 100 de serie. Tanto los podemos generar como los podemos consumir. Los más habituales, pues SAPE, Geodatabase, pero también trabajamos con otros formatos pues tipo KML, JSON, GeoJSON, GML. Estos serían formatos generalistas de información geográfica, ¿vale? Por ejemplo, el último es el GeoPackage, aprobado recientemente por la OGC. Habría también formatos específicos para sectores más de una información más profesional, ¿vale? Por ejemplo, el estándar aeronáutico de AXML, basado en el GML de la OGC, o el S57, ¿vale? Que son para cartas marinas y aproches. Respecto a los metadatos, soportamos y trabajamos diferentes perfiles de metadatos. Los más habituales pues suelen ser, o los más demandados, la ISO 19115, que es la que registra toda la extensión, calidad, referencia espacial, esquema temporal y cómo se distribuyen esos datos vía digital o vía Internet, ¿vale? El Dublin Core, que es el que lleva más tiempo, es un poquito el formato de metadatos más sencillo cuando vamos a empezar a trabajar a metadatar nuestros datos, o la ISO 19139. ¿Vale? Esta es una implementación de XML sobre la cual luego se construye el metadato de tipo Inspire. Además de los metadatos, los servicios con los que podemos trabajar a nivel de estándar OGC pues son el WMS para visualización, WMTS, que es visualización con cacheado, WFS, que es el servicio de edición, servicios de cobertura, WCS, servicios de geoprocesamiento, WPS, y de catálogo. ¿Vale? Importante destacar que somos una de las compañías
que soporta mayor número de estándares de OGC. Y además tenemos a gente en el equipo que está trabajando en los comités de trabajo de estandarización de OGC. En concreto, están trabajando en la nueva implementación del WMS 1.4. Esto es importante porque durante mucho tiempo se nos ha indicado que no trabajábamos en pro de los estándares y al contrario, ahora estamos implicados desde el primer paso. A nivel de estandarización, cuando se dice que cumplimos con un estándar, no es que lo diga solamente ERRI, sino que hay una serie de organizaciones oficiales, particulares o industriales que son los que certifican que cumplimos con ese estándar. Los más habituales, pues la OGC, la Organización Internacional de Estandarización, la ISO, con el Comité Técnico Específico de Información Geográfica, o la OTAN, ¿vale? ERRI desde el inicio siempre ha tenido una larga historia de compromiso con los estándares, ¿vale? A partir de en qué tipo de proyecto estéis implicado o con qué tipo de estándar tengáis que trabajar, habrá que trabajar con un tipo de herramienta a otro. Por ejemplo, a nivel de metadatos, ¿cómo puedo trabajar con un modelo conceptual? ¿Cómo lo genero? ¿Con qué herramienta inicial de ARMAP empiezo a trabajar mis datos y a generar un perfil de metadatos? De toda la vida en la parte de ARMAP tenemos la última pestaña de características del dato donde puedo empezar a metadatar mi dato y a poner las características básicas que tiene. Por ejemplo, si ese dato lo añado a ARMAP o ArcGIS-Pro, tendré una pestaña específica de propiedades del documento con el que estoy trabajando. Si ese dato ya viene metadatado del origen, parte de esa información se hereda en la pestaña de configuración del mapa. Lo mismo, si lo publico en ArcGIS Server, tendré una información de metadato específica al servicio que estoy publicando y al protocolo en el cual lo estoy publicando. Si lo habilito como WMS, tendré unos metadatos específicos asociados al perfil de WMS. Si además lo registro con Geoportal, que es la herramienta que tenemos para catalogación de metadatos, tendría o podría crear o extender ese perfil de metadatos. Parece un poco trabalenguas, pero no es tan difícil. Además, con ArcGIS Online tendría un ítem info de ese metadato si decidiera registrarlo en ArcGIS Online. O en ArcGIS Pro, lo que os comentaba, tendría la pestaña equivalente de información asociada al servicio o al dato que estoy publicando. Y además, en ArcGIS Online, desde la última versión de diciembre del año pasado, se permite generar también distintos metadatos con distintos formatos. Y ya por último, el Zoom 1 o la opción más completa sería, una vez que ya he recorrido la publicación de mis datos, lo he publicado como servicio, lo he registrado, lo puedo habilitar en un nodo de Open Data donde además todo ese flujo anterior de metadatos de la información quedaría disponible para poder ser reutilizada. Partiendo de la clasificación inicial de metadatos que hemos dado, de estándares, de formatos, de servicios o de metadatos, podré utilizar diferentes herramientas. Lo que os comentaba en el ejemplo anterior, trabajo mi dato en local y luego cuando lo publico, lo puedo publicar con ArcGIS Online o con ArcGIS for Portal, ¿vale? Ambas herramientas ya soportan para los datos alojados que se puedan habilitar los servicios como WMS, WMTS y WFS, ¿vale? Ya no es necesario que por narices tenga que pasar por ArcGIS Server. Puedo también trabajar con el motor tradicional, ¿vale? Con ArcGIS Server puedo publicar los distintos datos con esos distintos estándares OGDC o incluso con el sabor de ArcGIS for Inspire y generar un metadato más avanzado. ¿Cómo puedo consumir también esos datos o esos metadatos una vez los he publicado? Pues me lo puedo construir yo mediante un runtime o en nuestro API de JavaScript o incluso API de JavaScript de terceros siempre y cuando se basen en un estándar. También lo puedo consumir con las herramientas clientes tradicionales, tanto ARMAP como con ArcGIS Pro o con las aplicaciones que ya vienen listas para usar. ¿Dónde podéis encontrar información de cómo realizar, por ejemplo, una aplicación personalizada que me consuma WMS, WMTS, WFDS o WCS? Pues todo está muy bien descrito en la documentación de developers. Además, tenemos calentita la última versión, las 3.21, que ha salido justamente esta noche en horario español. Y en la versión 3 del API de JavaScript seguimos manteniendo las capacidades de WMS, WMTS, WFS y WCS y además
En la versión ya 4 del API de JavaScript, la que está preparada para trabajar con 3D, también podemos trabajar con WMS y WMTS. Esto nos va a dar bastante agilidad a la hora de trabajar con formatos de 3D. Voy a poder superponer una capa tileada que me interese para hacer más realista mi representación. Otros ejemplos que podéis revisar: puedo consumir datos de terceros. El visor que tenéis en pantalla es un visor del IGN en el cual estamos consumiendo sus datos WMTS generados con otro motor de geoservicios, pero lo estamos consumiendo con las herramientas de ArcGIS. Lo mismo si quisiera trabajar directamente con ArcGIS Online. Puedo cargar WMS, WMTS desde la parte que ya habréis visto varias veces de agregar capa desde la web. Desde aquí yo puedo indicar el tipo de servicio OGC que quiero cargar, WMTS, WMS o WFS. En este caso vamos a ver, sería el del IGN, si me acuerdo bien, ign.es, WMTS, IGN base. A ver, lo he puesto bien, ¿verdad? Y aquí podría coger, por ejemplo, el callejero con ortoimagen e incluso utilizarlo como capa base. La otra opción de metadatos que os comentaba es que en el portal de ArcGIS Online ya puedo metadatar, ¿vale? Conforme a uno de los perfiles que habíamos comentado al inicio. En este caso tengo registrado un servicio de ArcGIS for Inspire en el cual he metadatado la información conforme a la ISO 1139, ¿vale? Con todas las especificaciones obligatorias que me pide Inspire para poder ser compliant, como se diría. Y pasamos a la parte de interoperabilidad. La interoperabilidad, como os decíamos en un inicio, siempre ha sido uno de nuestros máximos objetivos. Comentábamos antes que desde el inicio, sin tener que trabajar con productos estas, podemos trabajar con más de 100 formatos, ¿vale? Habíamos comentado antes Shape, GeoJSON, JSON, XML, KML, GML, Shapes, CAT, datos tabulares, bases de datos tradicionales, relacionales o incluso no relacionales, datos raster, 3D y datos a tiempo real, ¿vale? Pero lo que es, digamos, viene de core en el producto, también podemos ampliarlo con diferentes herramientas. Podemos trabajar con la extensión de Data Interoperability. Esto nos permite pasar de 100 a 300 formatos, con datos estándares o formatos estándares o incluso otros que no son estándares al 100%, pero sí que son de amplio uso. ¿Vale? Sobre todo la parte de las imágenes de satélite, bases de datos tipo ya Teradata, SAP HANA, incluso vía conectores. Somos también interoperables a nivel de producto, ¿vale? A nivel de producto trabajamos tanto con software propietario, con nuestras extensiones específicas que nos dan acceso a otros productos de terceros o incluso productos de software libre, sobre todo las bases de datos relacionales, con las cuales nos podemos conectar directamente. Y lo que comentábamos antes, también existen soluciones integradas para otros sistemas como AutoCAD, SAP, Office, SharePoint o Cognos. Si estuvierais interesados en esta última parte, al final en la parte de preguntas os podemos comentar un poco cómo acceder a cada uno de estos conectores o de dónde descargarlos. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Carlos. Buenos días a todos los asistentes, muchas gracias por vuestra participación. Siguiendo con la línea que nos ha comentado Jansa y que hemos decidido aportar en este webinar, vamos con la tercera extensión, el tercer pilar de nuestra visión Open, y vamos a comentar la parte de Open Data. Sí es cierto que ha habido un webinar anteriormente dedicado para la parte de Open Data, pero creemos que es importante poder recalcar y decir brevemente aquellos puntos que son de interés para toda la comunidad a la hora de poder publicar datos en formato abierto.
Siempre a modo de resumen y de una forma un poco expresa, vamos a ver que desde muchas organizaciones que ya disponéis de la plataforma ArcGIS, tenéis la necesidad o tenéis la intención de compartir y liberar determinados datos, ya sea por requerimiento de transparencia, por determinadas normativas, o bien porque podéis verlo de utilidad para personas, ciudadanos, etcétera. Con ello tenemos la pieza de ArcGIS Open Data, que nos permite transformar la plataforma ArcGIS en una plataforma abierta que comparte todos los usuarios a toda la comunidad, ¿no? A toda la comunidad de posibles consumidores. Para poder llegar a ese consumo por parte de la comunidad no necesitamos nada más, no hace falta ningún producto más, simplemente es habilitar una opción dentro de la organización de ArcGIS Online que nos va a permitir divulgar toda la información y todos los datos abiertos que quiera dar el administrador, ¿no? Esta información va a llegar al usuario a partir de un portal que podremos configurar con distintos formatos, ¿no? Pues desde ficheros CSV o ficheros de texto separados, Shapefile, FileGDB y algunos otros estándares que ya hemos comentado previamente, ¿no? Como GeoServicios, GeoJSON, KML, incluso PNGs. Todo esto, la verdad es que nos resulta y creemos que es bastante importante y un potencial muy grande, y lo reflejan los números. Si vemos las estadísticas desde noviembre de 2016 hasta ahora, hasta finales del mes pasado, de junio, ha habido un incremento de datasets compartidos dentro de plataforma ArcGIS Online de más del 25%, y en el número de organizaciones estábamos creciendo en torno al 20%, con lo cual creemos que es una plataforma o es una pieza de la plataforma muy útil y que puede ser de interés para todos nuestros usuarios. Algunos ejemplos, pues creo que lo hemos comentado en repetidas ocasiones y en La Palma tenemos un ejemplo muy claro, cómo trabajan con el portal Open Data de ArcGIS y además se integran dentro de otros portales, que lo vamos a comentar ahora próximamente en la siguiente transparencia. Y por otro lado, el concepto que está emergiendo, ¿no? El concepto de GeoHub, de la concentración de portal de datos abiertos que permiten no solo difundir información a la comunidad, sino que esa comunidad de forma activa transforme y genere datos derivados, involucrándose en esa aportación de información útil para la comunidad. Es decir, colaboramos consumiendo y además colaboramos generando nueva información. ¿Qué decir? Pues eso, que tenemos la integración con otras fuentes de datos y creo que uno de los puntos importantes es la posible incorporación dentro de esa parte de interoperabilidad de nuestro portal Open Data con la plataforma, con el catálogo de datos abiertos CECAN. Es necesario que se hayan instalado unas piezas, unas extensiones en el servidor, en el portal de CECAN, la extensión de recopilación y la extensión de DCAT, y a partir de la URL que os indicamos en la transparencia viene documentado los pasos que se tendrían que dar. Ventajas que se obtienen en el momento que ya esté configurado. CECAN tiene como fuente de información nuestro portal de Open Data de ArcGIS y no es necesario estar periódicamente subiendo ficheros CSV o ficheros de distintos formatos, sino que directamente consume de esa fuente. En el momento que algún usuario de la organización, alguna persona actualiza o modifica algún documento, al estar habilitado en el portal Open Data directamente le llega a los posibles usuarios de la comunidad que acceden a CECAN y consultan ese dato. Pasamos al siguiente pilar, al pilar del código abierto, del open source. Lo mismo, dentro de la URL que podéis ver en pantalla, tenemos una descripción detallada de cuál es la filosofía y cuál es el trabajo de Esri dentro del open source. Seguimos enlazando con el pilar anterior y, ¿por qué no contarlo? Open Data, el portal Open Data de ArcGIS, está generado a partir de componentes de software libre. Componentes como Cube, que es un motor de extracción y transformación de carga de datos, lo que conocemos por ETL, que nos permite consumir datos abiertos geoespaciales. Podemos consumir datos de GeoJSON o de Feature Service, de GeoService Feature Service, y podemos incluirlos en otros datos. Además de la parte abierta del API que disponemos,
nos va a permitir hacer queries, nos va a permitir hacer análisis de esa información en GeoJSON para que pueda ser recibida y consumida desde otro API. Dentro del portal Open Data también tenemos la librería de JavaScript de Cedar. Es otro proyecto también de código abierto bajo licencia Apache, como todos los desarrollos que desde ERLI se generan como código abierto, y permite la elaboración de gráficos para tomar parte de geoservicios de ArcGIS, de forma que podemos consumir la información que ArcGIS ofrece para poder incluir gráficos de barras, gráficos de tartas, nube de puntos, incluso además poder incluir los desarrolladores sus propios gráficos. ¿Vale? Todo esto ha sido desarrollado también desde Estados Unidos, desde el área de investigación y desarrollo de Washington, D.C. En fin, hemos empezado con la parte de Open Data y CUP, pero sí que hay una línea ascendente dentro de la filosofía de Esri en trabajo con código abierto, partiendo de ArcGIS, de la plataforma. La estrategia es soportar y definir código abierto, software, para que sea compartido en más de 350 proyectos que tenemos en GitHub. Enumeramos algunos de los ejemplos de los que podemos reseñar, ¿no? Pues, por ejemplo, toda la parte del API REST, de Arc REST, es el API documentada en Python que permite acceder a los servicios REST de plataforma, de forma que desde terceras aplicaciones van a poder consumir todos los servicios JSON y Web Maps que existen en ArcGIS Server. Las librerías o la parte de código abierto específico para las librerías Leaflet, Angular y jQuery, que permiten trabajar en la generación del conjunto de herramientas, ¿no?, que se incorporan en estas librerías JavaScript y nos permiten a través de código abierto extender el uso dentro de la comunidad. Otro ejemplo puede ser OpenStreetMap, no solamente a la parte de código, sino también en la parte de generación de contenido abierto, y lo que tenemos en este caso es un add-in, un añadido al map, al entorno de escritorio, que permite editar y generar información nueva participando dentro de la colaboración de OpenStreetMap. Por último, y no menos importante, creo que la tendencia tecnológica lo marca, desde GeoEvent, desde una de las extensiones de GeoEvent, tenemos posibilidad de incorporar todos los inputs y conectores que vienen por defecto en el software, y además se están haciendo múltiples esfuerzos por extender e incluir la ingesta de datos desde diferentes y múltiples fuentes de información real-time, como puede ser pues, datos desde los hubs de Azure, datos de información que se publica en Twitter, Instagram, acceso a información de Hadoop o MongoDB, así como ActiveMQ, alguna otra gestión de queries y otros formatos como puede ser KML. Además, tenemos un API en la mayoría de los productos, tenemos API, con lo cual en la parte de GeoEvent también se está haciendo porque ese API, de forma gratuita y en proyectos open source, esté disponible determinadas funcionalidades que nos van a permitir pues, analizar rendimientos, simular clúster, acceder a distintas fuentes de datos, como puede ser Public Transit, formato de Public Transit, etc. Todos estos esfuerzos se hacen también desde el departamento de soluciones, y lo que se trabaja principalmente es en esa parte, ¿no?, de generar entradas, procesadores y adaptadores que permitan a GeoEvent incrementar las operaciones y filtros que se pueden dar en el servicio. Enlazo con lo último que comentábamos, y dentro de uno de los esfuerzos principales que se está haciendo desde Esri encontramos las soluciones. Código abierto y disponible de herramientas y funcionalidades, apps útiles para los usuarios que permiten extender el uso de plataforma y trabajar con el producto ArcGIS. Pueden ser instaladas para su uso y también se pueden colaborar y acceder desde repositorios GitHub para adaptar, extender o personalizar en función de otras necesidades que se tengan. Se organiza por industrias y por sectores, pero también existe una clasificación por producto, de forma que podemos buscar dentro de la web solution.argis.com por producto o por los distintos sectores o industrias, ¿no? Pues podemos ver administración pública, administración local, dentro de las distintas utilities, como puede ser gestión de agua, de gas o de telecomunicaciones.
y la clasificación también de inteligencia, defensa y gestión de emergencias. Últimamente también estamos trabajando en la parte de Smart Communities, Smart Cities, pues con conectores que nos permiten establecer sensorización en tiempo real e incorporarlo dentro de la plataforma. Además, tenemos plantillas y aplicaciones listas para usar. Quien no ha conocido, quien no ha visto en alguna de nuestras presentaciones alguno de los Story Maps que nos permiten dar difusión a la información que hemos podido generar con distintas fuentes de datos, igual que esas plantillas ready to use que pueden estar dentro de ArcGIS Online o dentro de la información de Portal, que al fin y al cabo es código abierto en el que podemos integrar nuestras necesidades de interoperabilidad de terceros. Open Standard dentro de los productos o el código abierto, lo comentaba Jansa antes, GeoPortal es una referencia de implementación dentro de la organización, dentro del OGC, para todo el catálogo de servicios de metadatos y en él seguimos trabajando con capacidad de evolución. Es un estándar que se persigue desde ERRI y se lidera, y en España en concreto tenemos distintos casos de éxito, ¿no? Pues Ayuntamiento de Sevilla, en el Instituto de Información Murciano y Desarrollo Agrario y, por ejemplo, Ayuntamiento de La Coruña. Por último, es un poco incidir en la parte de las contribuciones, pero dentro de esos Open Standards, dentro de esos proyectos abiertos, ESRI también contribuye trabajando en esa parte de código abierto y mejorando, ¿no? Pues como puede ocurrir dentro de GDAL o GR, nosotros utilizamos cierta funcionalidad que ofrece la librería y en algunos casos se ha ido mejorando pues por ofrecer a los usuarios dentro de la comunidad mejor información o mejores operatividades. Postgre es otro caso que utilizamos dentro de plataforma ArcGIS y también se trabaja en ello. Patrocinamos en algunos casos otras iniciativas, otros proyectos de código abierto, como puede ser Dojo, como puede ser dentro de MongoDB. Participamos también en definición de estándar junto con Mapbox y consumimos esa información y lo que comentábamos antes de la generación de información de OpenStreetMap. Y sin más, doy paso al siguiente colaborador. Raúl. Hola, muy buenas. Me sumo a los agradecimientos y nada, yo os voy a contar un poco por qué abrimos especificaciones, por qué usamos APIs abiertas y demás. Entonces, quiero que os pongáis un poco en contexto, ¿no? de la compañía, ¿no? Los decisores, las personas que están dirigiendo todo este tipo de iniciativas, ¿no? Pensad que ERRI, además de ser la empresa con más trayectoria en el mundillo del GIS, ¿no? Y con tantísimos clientes, unos 350.000 clientes, y siempre volcado, como cualquier otra compañía, ¿no? Volcado con sus clientes, intentando resolver todos los problemas o todas las demandas que les es posible, ¿vale? Requiere finalmente que muchas veces para resolver algunos problemas que tienen nuestros clientes o que podemos avanzar al ritmo en el que la compañía se lo exige a sí mismo, ¿no? Pues tenemos que ir creando a veces algunas especificaciones que resuelvan los problemas que nos están pidiendo los clientes o simplemente los problemas que nos encontramos nosotros en el camino para poder avanzar todas y tantas tecnologías al mismo tiempo y ayudar a los usuarios finalmente. ¿Vale? Entonces, por eso, ERRI obviamente es uno de los jugadores, por así decirlo, ¿no? O de los actores del ecosistema que tiene que hacer una inversión muy grande en toda la parte de I+D. Por si alguno no lo sabía, aunque se suele comentar en bastantes charlas, ERRI invierte cerca de un 30% del dinero que tiene que genera cada año en el I+D. Bueno, entre el 25 y el 30, ¿no? El año pasado fue el 30%. Para que os hagáis una idea, empresas como Google o Microsoft, que son otros referentes, bueno, he encontrado datos del 2013, pero estas empresas estaban invirtiendo un 13% de sus beneficios en I+D, y las empresas que he encontrado en el mundo de la tecnología del software que más invertían, aparte de ERRI, es, por ejemplo, Intel, que he encontrado que hacía una inversión del 20%. O sea, podéis hacer una idea del esfuerzo tan grande económicamente que hace ERRI para intentar
innovar continuamente. Con 10 centros de I+D que tienen Europa, en Estados Unidos, Asia, incluso África, Australia, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos permite crear formatos que en algunos casos, como el Shapefile, se convierten en estándares de facto, porque son estándares, bueno, se convierten en especificaciones, ¿no? que permiten hacer cosas que anteriormente no había un formato creado para hacerlo. ¿Vale? Y si os fijáis un poco en la historia, en las fechas que hay en la transparencia, veréis que en el 98 fue cuando el primer estándar, bueno, nuestro primer estándar, ¿no? que abrimos, que fue un poco cuando estaba la revolución de Internet, cuando se empezaba a demandar este tipo de información porque se empezaba a existir esta necesidad, ¿no? De crear software interoperable. Entonces, por esa fecha fue cuando empezamos a abrir nuestras primeras especificaciones. Y si os fijáis luego en la file geodatabase, la API de la file geodatabase, los esquemas y los esquemas XML se fueron abriendo después. Se abrió la API REST, o bueno, se preparó Argis Server, ¿no? Para servir a través de la API REST, que es otro estándar, ¿no? En este caso no es creado por ERRI, obviamente, pero nos sumamos a ese movimiento grandísimo que hay para que no solo nuestras herramientas entre sí se pudiesen comunicar a través de una API REST, sino que cualquier otro actor pudiese conectarse con nuestra tecnología. Y si os fijáis, en los últimos años, en los 2 últimos años, se ha liberado otras especificaciones que para nosotros son súper importantes y que creemos que para el sector del GIS también lo pueden ser, ¿no? Y por ello estamos trabajando en, por ejemplo, que el I3S se convierta en un estándar del OGC. Estamos intentando escuchar todas las pegas que nos puedan poner los potenciales usuarios para corregirlas y que así sea un estándar al que cubra las necesidades de la mayoría de la gente. Y bueno, pues simplemente eso, que tenéis ahí eso, en las transparencias encontraréis un poco más de información si queréis ampliar. Y bueno, comentar como curiosidad que el ERC es una especificación que se creó para poder comprimir ficheros de imágenes, evitando una pérdida una pérdida de información muy grande. Esto se hizo principalmente para las capas de elevación, que nos permitiese, por ejemplo, comprimir un fichero JPG con información de elevación sin cometer un error muy grande y que alguna caída grande pues se suavizara demasiado y eso nos pudiese llevar a un problema grande, por ejemplo, a la hora de hacer un cálculo, yo qué sé, hasta dónde puede llegar una inundación o las zonas que se pueden ver afectadas. ¿Vale? Y por curiosidad también, ese algoritmo del ERC se está usando en otros campos que no es el GIS, como la medicina, para la transmisión de imágenes médicas y demás. ¿Vale? Pero bueno, aparte de los estándares que creamos nosotros, de las especificaciones que creamos nosotros, también obviamente tenemos que soportar otras especificaciones que son creadas a partir de la comunidad, como puede ser el GeoJSON. Si os fijáis aquí en esta nube de puntos, bueno, hemos puesto un poco más destacado aquellos estándares que permiten o que son más compatibles o son mejor consumidos a través de la plataforma, están más soportados por más productos. Entonces, bueno, pues GeoJSON, que los que lo conozcáis en 2008 fue cuando se creó, está soportado por ArcGIS Online. Se pueden subir ficheros GeoJSON, a ArcGIS Online, en principio en modo lectura. Lo único es que ArcGIS Online lo que te permite es convertir ese servicio GeoJSON a un servicio alojado, por ejemplo, para poder editarlo y trabajar con él, ¿vale? Aunque luego posteriormente lo volvamos a poder exportar en GeoJSON, ¿vale? Este tipo de decisiones se toman básicamente por no duplicar el trabajo que ya puede hacer la plataforma, ¿no? Entonces, por no mantener funcionalidad duplicada, muchas veces es más sencillo y más mantenible y nos permite centrarnos en cosas más importantes, el poder importar, trabajar con los datos y poder devolverlo. Y bueno, pues los vector tiles también, como estaba comentando Carlos, con la parte de Mapbox, ¿no? También estamos
Bueno, también soportamos los vector tiles, los datos abiertos que básicamente se han especificado, se han creado desde OSM y de Mapnik, desde comunidades de datos abiertos, perdón. Y bueno, que sepáis que de ArcGIS Pro a partir de la versión 1.2 se pueden crear y consumir vector tiles, que ArcGIS Server a partir de la versión 10.4 tiene ya también la posibilidad de publicar vector tiles, que bueno, que se pueden consumir los vector tiles de Mapbox y la especificación de Mapbox a través de proyectos que tenemos liberados en el repositorio de GitHub. ¿Vale? He pasado un poco por encima por la parte de GeoJSON, solo he comentado la parte de ArcGIS Online, pero bueno, ya como estaba comentando Carlos antes, ¿no? Hay piezas dentro de la plataforma como Scoop, que comentaba antes, ¿no? Que es una de esas piezas que forma el portal de Open Data, que además permite consumir GeoJSON y devolverlo en servicios de ArcGIS, en servicios en Feature Services y también en otros formatos. Hace como de intérprete, ¿no? La coge en un idioma y traduce a otros formatos, ¿no? A otros idiomas. También SQLite está bien soportado por la plataforma, principalmente por ArcGIS Desktop a partir de la 10.3, ¿no? Se puede usar como una base de datos espacial, no SQL, como comentábamos antes, a través de MongoDB, de Hadoop, de SAP HANA, ¿vale? Y otras especificaciones más que, bueno, son soportadas por algunos productos como GeoServer y demás, pero bueno, pues no alargan mucho. Quería simplemente dejar ahí alguna lista. Sobre todo eso, que nos quede que desde ERRI sí que hacemos mucho hincapié en escuchar a través del foro que tenemos de ideas y demás, que ahora lo voy a comentar, las necesidades y las ideas que tienen nuestros usuarios e intentamos darle cabida a todo, ¿vale? Entonces, ahora simplemente, ya por terminar, el último pilar de los 6 pilares que hemos comentado es, y del que se está trabajando mucho en los últimos años, es, a ver, la comunidad abierta, ¿no? Entonces, la comunidad se divide o yo la he agrupado todas las iniciativas que hay de comunidad en 5 iniciativas, perdón, 5 grandes iniciativas, ¿vale? Las iniciativas que agrupan lo que son las dudas, ¿vale? Donde podemos ir a preguntarle a otras personas sobre problemas, dudas de arquitectura. No tienen por qué ser dudas necesariamente o problemas de soporte, que para eso está el soporte, sino la comunidad simplemente para intercambiar ideas o lo que sea, ¿no? Entonces, a nivel de dudas, bueno, ya veis ahí un listado, no voy a entrar a mencionarlo. A la derecha podéis ver la cantidad de dudas aproximadamente que hay en cada uno de esos foros. Obviamente el de ERRI Geonet, el que está mantenido por la propia empresa, es al que más gente acude a preguntar directamente y donde más comunidad nos podemos encontrar. Pero bueno, para desarrolladores también hay otras comunidades donde se pueden encontrar pues, dudas más técnicas, como pueden ser pues, Stack Overflow, GitHub y demás. Como comunidad también mencionar ahí, pues obviamente a la hora de hablar de manuales y tutoriales creados no solo por ERRI, sino también por los propios usuarios. La principal fuente, como todos sabremos, es YouTube, ¿no? Donde podemos encontrar infinidad de tutoriales y los vídeos. Recientemente ya sabéis que vídeos.erri.com a partir bueno, no sé si fue de enero o así, se empezaron a publicar todos los vídeos de todos los eventos que se hacen, todos los que se graban se publican en YouTube, ¿vale? Para uso y disfrute gratuito de quien quiera. Y obviamente menciono esto como comunidad, YouTube y demás, porque a partir de los comentarios muchas veces podemos lanzar nuestras dudas, preguntas o simplemente esos comentarios y en muchas ocasiones nos encontraremos una respuesta de otros usuarios o de propias personas que trabajan en ERRI para ayudarnos a responder esas dudas. ¿Vale? Los blogs igual, dentro de los blogs, aunque son fuentes de comunicación de noticias principalmente, siempre nos encontramos o habitualmente nos encontramos tutoriales donde podemos comentar los problemas que podemos tener y otras personas nos pueden echar una mano a resolver esos problemas. Y como decía, ¿no? El foro de ideas que se ha migrado hace también no mucho a un lugar dentro de Geonet. Y las otras dos categorías
que tenemos de iniciativas de comunidad son las que nos permiten interactuar principalmente o conocer a otros profesionales. ¿Vale? Aquí como referente yo creo que tenemos, bueno, aparte de Geonet tenemos meetup.com. ¿Vale? En meetup.com hay muchísimos grupos de algunos que se reúnen, como el caso de GeoDevelopers, que nos reunimos de manera online para hacer charlas y alguna vez para hacer alguna mesa redonda, pues nos podemos encontrar otras muchísimas comunidades, ¿no? Como veis ahí, pues desde Slack a LinkedIn, a Geonet obviamente también. Y bueno, y por último, la última categoría de iniciativas para dinamizar la comunidad o tener un sitio donde hacer cosas con otras personas son las iniciativas para compartir código, ¿vale? También para los desarrolladores. Tenemos codesharing.argis.com, que es la principal fuente donde podemos publicar y coger scripts que hagan otras personas para cualquiera de nuestras herramientas, de Argis Desktop, de la API de JavaScript, de Argis Pro, lo que sea. ¿Vale? Y bueno, hay un repositorio también en GitHub que se ha creado para que cualquier persona, cualquier desarrollador que quiera pueda compartir sus códigos directamente en el repositorio oficial de Esri. ¿Vale? Con eso ya simplemente lo que quería era resumir en la última transparencia, ¿no? Todo esto que hemos comentado, esos números de los que hemos hablado para transmitir de algún modo ese esfuerzo que estamos haciendo y que, como veis, estamos intentando que se incremente cada año. En los últimos años ha habido un incremento sustancial tanto en la parte de comunidad como en la parte de apertura de estándares, la parte de Open Data. Yo creo y espero que se haya percibido ese esfuerzo grande que se está intentando hacer y por supuesto que queremos seguir haciendo en base a todo lo que vosotros nos vayáis indicando y bueno, con eso yo ya no he compartido todo lo que quería compartir. Prefiero dejar ya los últimos minutos que nos quedan para posibles preguntas. Así que si queréis, vamos empezando. Pongo la transparencia donde salen nuestros datos de contacto y si queréis, Natalia, creo que tiene las preguntas por ahí apuntadas que han salido durante el seminario. Por lo que, Natalia. Sí, Raúl. Vale, pues vamos a pasar a contestar la primera pregunta. De momento tenemos dos, por si queréis apuntar en el chat alguna más. Bueno, la primera es, nos decían, ¿solo es posible agregar a Gol un servicio de Argis Server con HTTPS? ¿No sería posible agregar un servicio HTTP al igual que ocurre con los WMS? Entonces, no sé si, Raúl, ¿quieres contestar tú o se lo pasamos a Jansa, lo que queráis? Bueno, por si alguien no se ha enterado a Gol, es que a veces tenemos la mala costumbre el hábito de llamar a Gol es Argis Online, que a veces acortamos. Yo, si queréis, comento. Yo creo que, y corregidme Jansa o Carlos, si estoy equivocado, ¿no? Desde Argis Online yo sí que he podido agregar cualquier tipo de ítem, ya sea un HTTPS o un HTTP a la organización. Lo único que sí que es importante es que si publicamos un HTTPS, el certificado que haya detrás de ese servidor sea un certificado válido, ¿no? Porque si no puede ser que nos dé fallo, porque claro, si no se puede certificar que la autoridad que está certificando la autenticidad de los datos es una red conocida mundialmente, puede ser que nos falle Argis Online. No sé si hay alguna casuística que, aparte de Jansa o Carlos, que yo no haya... ¿Me podéis oír? Sí. En este caso me da la impresión de que la pregunta se refiere más al cambio de capacidades en las últimas versiones de Argis Server. En las anteriores versiones, por defecto, publicaba siempre en HTTP y en las últimas versiones, digamos, el formato al cual te obliga por defecto la herramienta es HTTPS. Entonces, si quieres publicar desde Argis Server en HTTP y HTTPS, es decir, en los dos protocolos, tienes que cambiar una de las opciones para que te permita publicar en los dos formatos, ¿vale? Y acceder a peticiones vía HTTP o HTTPS. No sé si el autor de la pregunta con esto... ¿Vale? A ver, entonces...
no puedo acceder a un servicio de server. Si accedo al red o la aplicación que tengo creado, solo publicas en HTTP. Vale, pues sí, haz lo que comentas. Mejor poner una incidencia y lo revisamos en detalles, porque luego siempre es una casuística particular, aunque el producto tiene unas generalidades que siempre suelen aplicar, luego en función de cada entorno, como comentaba Raúl, o el certificado, o el tipo de petición exacta que se esté realizando, puede o no puede funcionar como debe. Pero vamos, abre incidencia y lo vemos. Y yo simplemente quería añadir que si necesitáis generar certificados HTTPS que sean aceptados mundialmente en un momento dado, ya sabéis que la gran mayoría de las entidades certificadoras cobran por emitir estos certificados, pero hace poco tiempo descubrí una que se llama letsencrypt.org, que añadiremos el enlace al final y lo compartiré en el chat, que os permite generar certificados válidos a nivel mundial directamente para servir los datos y que no tengáis tampoco problemas con este tipo de cosas, ¿no? La típica pestaña que te sale cuando abres, efectivamente, esta que se está viendo de fondo, que te dice la conexión no es privada, esto se debe básicamente a que la entidad certificadora que hay por detrás no es reconocida por el navegador, ¿vale? Entonces, os dejamos ese recurso pues si os hace falta. Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿se ha planteado ESRI algún proyecto de web semántica? Respondo yo. Sí, hace 3 años, en 2014, hubo diferentes iniciativas para tratar de trabajar con Argis Online y la web semántica, ¿vale? No sé si todos los asistentes tienen un poco un conocimiento que es la web semántica. Sería la evolución a futuro de lo que en un geoportal, el tipo de operaciones que puedes realizar, pero buscando lingüísticamente, ¿vale? Por ejemplo, defines una serie de palabras asociadas a un gazetteer o a un diccionario específico que tú tengas y a partir de ahí vas realizando búsquedas. Creo que podéis ver ahora mismo todos la pantalla. Lo que tenemos es un estudio que se realizó en una universidad sobre cómo implementar el Linked Data sobre la web de Argis Online, ¿vale? Digamos, todos los experimentos que se han realizado han sido más en modo ensayo y error, porque no está todavía habilitado como una capacidad por defecto. De hecho, el portal que generaron para hacer búsquedas sencillas sigue estando activo. Vamos a probar, a ver, vamos a escribir Natural Disaster. Y lo que hace esto es buscarte, en este caso no está usando un gazetteer al uso, sino que está buscando sobre las propias etiquetas definidas en Argis Online. ¿Vale? Como veis, pues mira, parece que sigue funcionando. Tenemos, bueno, los datos no son muy actuales, pero sí que a través de este ejemplo podéis ver cómo se podría trabajar con Linked Data. En el documento del PDF es un artículo, digamos, de tipo científico, técnico, van explicando cómo se podría construir si en algún momento alguno de vosotros quisiera experimentar, ¿vale? Pero de momento lo que es la búsqueda semántica directamente en Argis Online no está habilitado por defecto. Pero sí ha habido experiencias. Muy bien. A ver, Eva nos comenta que no le ha quedado claro si las personas externas a ESRI pueden crear un nuevo estándar y a través de Argis Online utilizarlo y publicarlo en Argis Open Data. Y si se podrían publicar estos datos en formato y compartirlos. Respondo yo también. Si vamos a la organización, ¿vale? Este es el servicio de metadatos de Inspire que viene creado. Pero dentro de la organización de Argis Online, Creo que te he perdido, Jansa. Vale, ¿me oís ahora? Ahora sí. Vale, estaba comentando sobre la respuesta que nos hacen, que Argis Online trae una serie de perfiles de metadatos por defecto, ¿vale? En este caso, no vas a poder subir un nuevo perfil y empezar a usarlo, sino que tendrías que ir a la parte avanzada de tu organización, en la parte de ajustes, y a partir de aquí ya configurar el tipo de metadato con el que vamos a trabajar, ¿vale? El ejemplo que yo tenía aquí es el perfil de Inspire, porque dentro de mi organización el tipo de metadato o de plantilla que he elegido es el de Inspire, ¿vale? Estos son los que ahora mismo me ofrece Argis Online por defecto. Si yo quisiera trabajar en Argis Online con otro perfil de metadatos, la sugerencia es que fuéramos a la página de Argis Ideas. Esto lo ha comentado antes Raúl, pero es una página que también lleva en funcionamiento varios años, en la cual
cada usuario puede proponer la idea de mejora sobre un producto específico y el resto de la comunidad le vota. ¿Vale? Como veis, aquí aparecen las últimas propuestas, van sumando puntos y en función de la puntuación pasan primero de candidatos a fase de estudio y al final se acaban implementando o incorporando a la funcionalidad de un producto específico. Si en un caso concreto tú quisieras trabajar con otro perfil de metadatos particular, tienes una segunda opción, ¿vale? La segunda opción sería trabajar con ArcGIS Geoportal, ¿vale? En este caso no es un producto que venga disponible para usar vía web, sino que tú tendrías que tener un servidor donde te lo puedas instalar y ahí puedes trabajar con metadatos digamos, de tu propio sabor o de tu propio perfil específico. Por ejemplo, se podría subir el núcleo español de metadatos o un metadato específico que están empleando en la IE de Cataluña. Pero por defecto, si tú quieres empezar a trabajar directamente con ArcGIS Online y publicarlo después como Open Data, estos son los perfiles de metadatos específicos que puedes emplear. Hasta la fecha, conforme van sacando nuevas versiones y mejoras en ArcGIS Online, es probable que se puedan incorporar y se vayan creando nuevos perfiles. Pero de momento, estos son los que nos ofrecen. Yo añadiría a lo que ha comentado Yansa de la parte de ideas, que a veces publicamos una idea y la dejamos a ver si alguien la implementa. Si de verdad es una necesidad importante que tenéis, os recomiendo que hagáis todo el ruido posible para conseguir el apoyo de la comunidad, porque al final se reciben tantas ideas que, como podéis ver ahí, ya simplemente nada más que abriendo las ideas de hoy, hay, pues nada, se ven ahí ya tres ideas publicadas hoy, que si no pueden pasar desapercibidas. Entonces os recomiendo eso, que si queréis que se considere, busquéis todos los apoyos posibles como si fuera un concurso. O sea, de amigos, enviéis a Twitter, lo compartáis en los foros donde creáis que la gente os puede dar apoyo, porque así es como realmente podréis conseguir que se tome esa idea como más prioritaria o menos. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y nos vemos pronto. Venga, un abrazo, hasta luego.